Bienvenidos a nuestro documental Río Muerto, un testimonio de la violencia en Colombia. Hoy exploraremos cómo la obra refleja la realidad del conflicto armado en nuestro país y presentaremos un análisis detallado de esta obra Río Muerto, escrita en 2020 en el contexto del conflicto armado en Colombia. Abordaremos el contexto histórico, los personajes principales, la forma en que se trata el conflicto armado y las sensaciones que nos deja la obra. Esperemos que disfruten este análisis. Contexto histórico-político. En la década de 1960, Colombia se encontraba sumergida en un conflicto armado que dejó profundas huellas en la sociedad. La obra Río Muerto nos transporta a ese contexto histórico y social. La novela Río Muerto fue escrita en 2020 en un momento complejo para Colombia. A pesar de los acuerdos de paz firmados en 2016, la violencia persistía en muchas regiones del país. La obra refleja la realidad de la violencia rural, especialmente en zonas como el Chocó, donde grupos armados y paramilitares siguen luchando por el control territorial y los recursos naturales. La obra Río Muerto actúa como un testimonio de la violencia que ha azotado a Colombia. Es un reconocimiento de la violencia rural y la impunidad, destacando la importancia de la memoria y el duelo en un contexto de conflicto armado. La novela busca dar voz a las personas que han sido silenciadas por la violencia. Conozcamos los personajes principales y su evolución. Los personajes principales de Río Muerto y cómo evolucionan a medida que se enfrentan al conflicto armado. Hipólita, Maximiliano y Segundo representan la lucha y la transformación en medio de la violencia. Hipólita es representada como madre valiente y deslenguada. A lo largo de la historia, tras el asesinato de su esposo, se transforma profundamente. Su búsqueda de venganza y su lucha por la supervivencia la llevan a cuestionar y desafiar los roles tradicionales de género, mostrando la capacidad de una mujer para enfrentar valientemente las adversidades del conflicto armado. Maximiliano, el esposo de Hipólita, comienza como un protector tradicional, pero su enfrentamiento con dilemas morales y emocionales lo humanizan y muestran su vulnerabilidad. Segundo, el niño vulnerable al inicio desarrolla valentía y resiliencia, desafiando la percepción de la infancia como una etapa de pasividad. Analicemos cómo la novela aborda directamente el conflicto armado y a través de extractos y situaciones se refleja la violencia, la impunidad y las consecuencias devastadoras en la vida de estos personajes. En Río Muerto el conflicto armado es un elemento central. Las violaciones y la guerra impregnan la vida cotidiana de los personajes, afectando sus acciones y relaciones. La obra destaca violaciones a los derechos humanos y ofrece una crítica a la impunidad y a la falta de justicia, presentando una mirada cruda y conmovedora sobre las realidades de la guerra. A través de eventos como las ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado, la narrativa no solo avanza la trama, sino que también subraya la brutalidad del conflicto y su impacto en los personajes. La transformación de los personajes principales resalta cómo el conflicto altera profundamente sus vidas y perspectivas. Bueno, ahora compartiremos nuestras reflexiones y sensaciones después de la lectura de Río Muerto. Me conmovió ver cómo los personajes se enfrentan a la violencia y cómo esto transforma sus vidas. En Río Muerto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la literatura para abordar temas difíciles y proveer la memoria histórica. La historia de Río Muerto genera una profunda indignación ante la violencia y las violaciones de derechos humanos. Nos sentimos conmovidos por el sufrimiento de los personajes y motivados a actuar para prevenir tales atrocidades en la realidad. Esta obra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la paz y la violencia, así como sobre las necesidades de recordar y honrar a las víctimas del conflicto armado. Nos inspira a trabajar por la justicia social y defensa de los derechos humanos, subrayando la importancia de la memoria y la resistencia. Hemos explorado Río Muerto como un testimonio de la violencia en Colombia. La obra nos muestra la realidad del conflicto armado y su impacto en la sociedad. Esperamos que este documental inspire a más personas a leer la novela y a reflexionar sobre nuestro pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la literatura y la historia de nuestro país. Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos en este análisis de Río Muerto. Esperemos que les haya proporcionado una comprensión más profunda de la obra y su contexto. Hasta la próxima.